que no han venido. Ya, listo. Si le quieres poner un título a esta enseñanza, como te decía, puedes ponerle "Deja ir a mi pueblo". Entonces, como les decía, el día sábado que yo estaba orando, el Señor me dio una palabra. Y hoy día en la mañana que yo estaba orando, le decía: Señor, dime y dame una dirección de cuál es la palabra que necesito traer para la célula, ya que estamos en un tiempo de conquista, estamos en un tiempo donde tenemos realmente que correr con nuestra convención Mujer Brillante, ¿no? Y el Señor me hizo recordar la palabra del día sábado sobre Hechos 16:16, ¿no? Y vamos a leer esa parte de la escritura, ¿no? Y dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Ok? Entonces, cuando el día sábado el Señor me dio esta palabra, me dijo: hay mucha oposición para lo que es la intercesión. Y es algo que es espiritual, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que nosotros somos cuerpo, somos alma, pero también tenemos un espíritu. Y muchas veces nosotros no le estamos haciendo o no le estamos dando mucho interés a lo que es el tema espiritual, pensando que todo es mi alma, pensando que todo es mi fuerza, que yo tengo que trabajar para producir, que yo tengo que hacer esto, que yo tengo que hacer lo otro, pero nos olvidamos de que hay también un mundo espiritual que se quiere oponer, ¿no? Entonces aquí nosotros, ¿qué vemos? Vemos que había una chica, ¿no?, que se estaba oponiendo a la oración de Pablo y a la oración del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, lo primero que yo tengo que ver acá y que tengo, o sea, que preguntarme a mí misma es: ¿cómo está mi oración? ¿No? Entonces, ¿cómo está mi oración? Si realmente nosotros como líderes que estamos avanzando, estamos corriendo hacia un destino, ¿no?, que en este caso es Mujer Brillante, y como yo les he dicho, cuando Dios nos pone metas a través de nuestros líderes, no es simplemente porque tenemos que hacer algo, sino que Dios nos da la oportunidad de que nosotros podamos correr, que nosotros podamos romper algún tipo de limitante dentro de nuestro corazón, porque Él nos quiere dar algo en el mundo natural, pero primero tengo que conquistarlo en el mundo espiritual. Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo no me pude graduar con mis amigas del colegio en quinto de media, porque yo tuve una enfermedad y no pude terminar con ellas. Entonces, la graduación, yo nunca tuve esa graduación. Y me acuerdo que cuando cumplimos 25 años de haber salido del colegio, antes de eso, iba a haber una graduación en la iglesia. Entonces, en la iglesia donde yo estaba, ¿no? Y me acuerdo que fue la primera vez que yo me gradué. Entonces, terminé mis estudios, hice mi graduación, y para mí era una graduación en el mundo espiritual, que algo, o sea, se rompió algo en el mundo natural, que tuve la oportunidad, después de 25 años, de poder nuevamente graduarme con todas mis amigas, sin siquiera haber terminado con ella, porque, o sea, yo tuve un problema de epilepsia y no podía terminar, pues, o sea, de estudiar, porque todo un tema con los médicos y todo, ¿no? Entonces, ahí yo me di cuenta de algo, que muchas veces, o sea, Dios nos pide algo en el mundo espiritual,
¿no? Porque quiere desatar algo en el mundo natural. Entonces, si por ejemplo tenemos meta, estamos yendo a una conquista, es porque Dios quiere desatar algo en nosotros, algo que todavía nosotros no lo hemos recibido. Entonces, lo primero que yo tengo que ver es cómo está mi oración, porque ¿cómo voy a poder orar por metas, ¿no? Si mi oración no está bien. Entonces, tengo que ver qué es lo que se está oponiendo a mi oración, si es mi corazón o si es el mundo espiritual, ¿sí? Entonces, tengo que ver cómo está mi oración, porque voy a tener, y eso lo hemos visto muchas veces, voy a obtener oposiciones tanto para mi oración, tanto para la célula, tanto para mi trabajo, mis finanzas y todo lo demás. Entonces, tengo que entender que la oración no es una opción, sino que la oración es un deber. Ni siquiera la oración es una necesidad, es un deber que Dios, o sea, Dios nos dice, ¿no? Que es necesario que nosotros, es un deber que nosotros tengamos que orar, ¿no? Y eso lo puedes ver en Lucas 18:1, pero ahorita no lo vamos a ver, ¿ok? Aquí yo quiero que tú veas que esta mujer se hacía como que fuese una mujer cristiana, ¿no? Porque ¿qué es lo que ella venía? Y decía, wow, ellos son fulano, sutano, mengano. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Les empezaban, ¿sabes qué? A motivar hoy las emociones, sí, que, uy, sí, que tú eres lo máximo, que por aquí, que por allá. Y muchas veces eso es lo que sucede con nosotros. Puede venir, ¿sabes qué? Alguna persona, y generalmente son personas que dicen ser cristianas, pero no lo son. Entonces yo tengo que entender que yo voy a ver a muchas personas vestidas como cristianas, pero su corazón no son cristianos. Y esas personas de repente nos van a direccionar de una forma equivocada. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Mira, Pablo no fue contra la persona, porque dice que ella estaba días de días ahí molestando y molestando, pero dice que Pablo, o sea, fue de frente y no, él no agarró y le dijo, oye, ¿sabes qué? Cállate. Oye, ¿sabes qué? Ya me tienes harta. ¿Sabes qué? Disculpa, amiguita, ¿por qué no te vas por otro camino? No, él fue de frente a confrontar al espíritu. Entonces fue de frente y le dijo al espíritu, ¿no? Te mando que salgas, porque sabía que su lucha no era contra carne y sangre, sino era una lucha espiritual, ¿no? Entonces, y yo tengo que ver por qué es que Pablo pudo hacer eso, porque simplemente había un discernimiento de espíritus, porque era una persona que era de oración y ayuno. Y hay géneros que solamente van a salir con oración y con ayuno. Ahora, yo muchas veces le he hablado de este espíritu de Pitón. ¿Y qué es el espíritu de Pitón? Pitón hemos visto en muchas oportunidades que es un espíritu de brujería, que es un espíritu de adivinación, que es un espíritu de rebelión, que es lo que hoy en día podemos ver que se está moviendo por todas partes. El espíritu de rebelión simplemente es el disfraz del espíritu de brujería. La rebelión viene a ser una consecuencia de los pactos de brujería que puedan haber tenido nuestros antepasados. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿cómo se mueve Pitón? ¿No? Sabemos que Pitón es una serpiente que es muy distinta, o sea, hay diferentes tipos de serpientes, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, en la Biblia, voy a encontrar la serpiente de fuego, la serpiente voladora, los dragones, la serpiente que se volvió dragón de tanto comerse el polvo de la tierra, del pecado, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso, Pitón es una serpiente, pero es diferente de las otras serpientes, ¿no? Las otras serpientes son serpientes que tienen veneno. En cambio, en el caso de Pitón, Pitón no tiene veneno, ¿no? Entonces, cómo es que ataca este espíritu? Porque es un espíritu de brujería. Y sabemos que la brujería está por todas partes, ¿no? El mismo
los mismos dirigentes, los mismos gobernantes, ellos cuentan cómo se involucran con la brujería, o simplemente si tú tienes un negocio, la envidia empieza a moverse de tal manera que la envidia también es un espíritu de brujería. Entonces, muchas veces tú tampoco puedes salir adelante porque hay un espíritu de brujería ahí moviéndose, y como te digo, no es necesario que te hagan una brujería y un ritual, simplemente con la envidia ya, o con la boca, ya están maldiciendo y están haciendo brujería, porque la brujería se sella con decretos. Eso yo siempre les he enseñado. Y entonces no hay brujería sin un decreto. Y muchas veces lo que sale de tu boca son decretos que en el mundo espiritual se vuelven brujería, ¿no? Entonces, esa serpiente, ¿qué es lo que hace? Dice que esta serpiente, ¿no? Básicamente es un espíritu de opresión. Es algo que te empieza a oprimir. Entonces, este espíritu dice que se enrolla en las personas hasta asfixiarlas, ¿cierto? Entonces, muchas veces tú te puedes sentir así, asfixiada. Pueden ser, ¿sabes qué? Puedes sentirte asfixiada emocionalmente. Puedes sentirte asfixiada, ¿sabes qué? Espiritualmente, que ya no quieres ni hacer célula, ¿no? Como te puedes sentir, ¿sabes qué? Asfixiada financieramente. Ya no jalo más, ya no doy más, ¿sabes qué? Ya no puedo más. ¿Y es por qué? Porque algo en el mundo espiritual se ha empezado a mover en contra tuyo, en contra de tu familia, en contra de tus finanzas. Ahora, otra de las cosas que tienen las serpientes es que las serpientes son ciegas. Así que lo primero que hace este espíritu es quitarte la visión. Te quita la visión, ¿para qué? Para desenfocarte. Como estas serpientes son ciegas, ellas no ven, no están buscando con sus ojos la presa, sino que ellos tienen en sus bocas, en sus lenguas, tienen algo que se llaman los receptores de calor, ¿no? Entonces, dice que para ellos, para buscar, ¿no? Ellos empiezan así a moverse. Pero ¿cómo se mueven? Con la boca. Entonces, su forma de moverse es a través de la boca. Ellos tienen que empezar a mover murmuración. ¿Para qué? Para ver dónde hay zonas de calor para poder atacar, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en el mundo espiritual. El espíritu de Pitón, ¿qué hace? Empieza a crear murmuraciones en contra tuyo. Empieza a crear, empieza, ¿sabes qué? Con acusaciones, con murmuraciones, con queja, ¿no? Y tú te empiezas a quejar, ay, que me molesta esto, ay, que no lo soporto, ay, que no aguanto esto, ay, que ya no puedo más. Empiezas ¿a qué? A tener ese espíritu, el espíritu de Pitón, empieza a salir queja, negativismo, ¿no? Acusación, y todo eso empieza a salir. ¿Por qué? Porque simplemente tú ya fuiste oprimida por este espíritu, ¿ok? Entonces, y eso ¿sabes qué? Yo decía, no, esto tiene que ver mucho con el espíritu que se está moviendo hoy en día del COVID. Tiene mucho que ver. Y empecé a buscar qué similitud podía encontrar entre ese espíritu de Pitón y el COVID. Y miren lo que encontré el día de hoy. Encontré que decía, ¿no? En la serpiente Pitón hayan ingrediente clave para la vacuna contra el COVID-19. Entonces me pude dar cuenta de que realmente esta es la naturaleza de la pitón. No hay nada que ver, no hay otra cosa, que es algo espiritual. Y si yo veo, por ejemplo, yo estaba viendo, ¿no? Decía, eh, si puedo ver a las personas que de alguna manera han sido afectadas por este espíritu, yo puedo ver un antes y puedo ver un después. Puedo ver que esas personas de alguna manera han menguado,
han menguado en su comunión con Dios. He podido ver que algunas se murieron, pero otras se murieron espiritualmente. Pero también he podido ver que algunas estaban muertos y han resucitado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que causa, ¿no? Cómo es que ataca este espíritu, ¿no? Y esto yo lo puedo estar palpando y lo puedo estar sintiendo en diferentes iglesias. Lo puedo estar sintiendo en diferentes familias. Cómo este espíritu ha ido ganando territorio, ¿no? Entonces, ¿cómo es que él simplemente ataca? Y esto es un remember para ustedes, porque ustedes son unas tremendas guerreras y sé que todas saben muy bien cómo ataca, pero lo vamos a volver a recordar, ¿sí? Lo primero que hace es que te empieza a fatigar físicamente. Físicamente te empiezas a cansar. Entonces hay un cansancio, hay un sin fuerzas, y entonces tú dices, ay, ¿cómo puedo tener expectativas si estoy cansada? Ay, la célula a las 9 de la noche ya no jalo a esa hora, ya no puedo más, dice. Estoy cansada. ¿Por qué? Porque hay un peso, hay una opresión. Acuérdate que el espíritu de Pitón es pesado, ¿no? Imagínate, ahorita hasta que me ataca acá que no puedo ni hablar. Y entonces se pone tan pesado la carga que tú ya no, ¿qué vas a querer hacer las cosas de Dios? Si estás totalmente cansada porque te tienes, ¿sabes qué? Trabajando y trabajando y trabajando y no llegas a ver el fruto de tu trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Yo no puedo tomar decisiones cuando estoy cansada. No puedo, necesito hacer un alto en el camino, necesito parar y decir, no, me tengo que reconectar nuevamente con Dios. Porque tú sin Dios no eres nada. De nada te sirve tener plata sin Dios. Porque la plata se te va a ir como agua. Necesitas tener a Dios. Y lo otro, lo segundo que hace es que te causa una apatía emocional y espiritual, ¿no? Entonces estás desanimado, estás tan desanimado que tu oración, ¿sabes qué? No tiene vida. Estás tan desanimado que sientes así como una nube sobre tu cabeza y que tu oración no pasa nada. Es tan religiosa que hasta tú mismo te aburres. Porque terminas criticando todo, terminas murmurando, como te decía, de todo, ya no te quieres someter a nadie, ¿no? Entonces, esa apatía, ¿no? Emocional empieza a venir, ¿por qué? Por este espíritu. Y como te digo, es un espíritu de opresión, es un espíritu que te empieza a oprimir. Y ese espíritu, ¿sabes qué? Puede ser una persona, puede ser tu esposo, puede ser tu jefe. Ese espíritu, ¿sabes qué? Puede ser una deuda, una enfermedad, algo que te empieza a oprimir, un familiar. Ese espíritu puede ser, ¿sabes qué? Un líder, pero también puede ser un discípulo. Entonces tú tienes que identificar realmente qué es lo que está haciendo ese espíritu de Pitón en ti. Y, y muchas veces tú puedes ser el opresor. Puedes ser tú que estás oprimiendo a tus hijos, que estás oprimiendo a tu marido, que estás oprimiendo, ¿sabes qué? A, a las personas que viven contigo, o que estás oprimiendo de repente en tu célula a alguien, y por eso tu célula no está corriendo bien. Entonces yo tengo que reconocer qué es lo que está de alguna manera. O sea, ¿qué es lo que tiene ese espíritu en mí? Porque yo no voy a poder ser libre si ese espíritu no sale de mí. Y dice que ese espíritu se empieza a enredar en los órganos. Y a veces los órganos, ¿sabes qué? No funcionan bien, los estómagos, el hígado.
los vasos, el corazón, y generalmente se agarra en los pulmones. No te deja respirar, te empieza a asfixiar, te va quitando, ¿sabes qué? El aliento de vida. Y puedo sentir aquí que hay muchas mujeres que están atadas por ese espíritu de Pitón, que no me dejan ni respirar. No puedo ni siquiera darles el tema con libertad, porque estoy sintiendo las cargas de cada una de ustedes. Y por último, ¿qué más hace este espíritu? Hace resurgir ciclos. Trae nuevamente ciclos, trae nuevamente patrones, por no decirle pecados antiguos. Pecados que tú, cosas que tú ya habías conquistado, vuelven nuevamente a levantarse. Pero ese es el espíritu de Pitón, lo que no te deja avanzar. Y eso lo hemos visto como espíritu, pero el día de hoy yo quiero ir un poco más allá. Y quiero enseñarles al espíritu de Pitón, pero quiero enseñarles al espíritu de Pitón cómo se mueve en un territorio. Para eso quiero que me acompañes a Éxodo 1. Éxodo 1. Aquí lo voy a leer, Éxodo 1:10. Éxodo 1:10 dice así la palabra. Si tú tienes cerca tu Biblia, te voy a felicitar. Si no tienes cerca tu Biblia, quiere decir que Pitón ya empezó a trabajar en ti, porque lo primero que hace Pitón es que te seca para que no haya palabra en ti. Te olvidaste de leer la palabra, empiezas a hacer las cosas así nomás, ya rápido, rápido, y te vas secando. Esa es la función de ella, estrangularte hasta matarte. Ok, vamos entonces a Éxodo 1:10. Dice, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramasés. Entonces aquí yo tengo una ciudad, dice que era una ciudad de almacenaje, ¿no? Entonces, ¿quién había edificado esta ciudad? Lo había edificado el pueblo de Israel, ¿no? ¿Para quién? Para Egipto. O sea, se pueden imaginar el pueblo de Israel, el pueblo santo de Dios, edificando ciudades paganas. ¿Esto qué significa? Esto significa simplemente que Egipto, ¿no? Había, había venido y había mantenido esclavo totalmente a Israel. Israel estaba trabajando y trabajando y trabajando. ¿Para qué? Para enriquecer a Egipto. Entonces, ¿qué es lo que hace este espíritu? Este espíritu hace que tú trabajes y trabajes y trabajes y el fruto de tu trabajo no es para ti, es para otro. Y cuando tú estás de esa manera, simplemente estás bajo esa atmósfera o bajo esa cobertura de ese espíritu. Trabajas y trabajas y trabajas, pero nunca ves realmente el fruto de tu esfuerzo, el fruto de tu trabajo. Y si lo ves, ¡pum!, rápidamente se va, pero no lo puedes disfrutar. Entonces, y no solamente eso, acá estábamos viendo en el versículo 11, ¿no? Que ellos pusieron sobre ellos comisarios de tributos. Wow, cuando Dios me empezó a mostrar sobre estos comisarios de tributos, dice, mira, que los molestasen con sus cargas, ¿no? En el versículo 12 dice así, pero cuantos más los oprimían, tantos más se multiplicaban y crecían
de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Qué significa esto? Que simplemente el pueblo de Israel era mucho mayor que Egipto, y Egipto empezó a temblar. Eso lo vamos a ver ahora. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo. O sea, ya no tenían las piedras con las cuales ellos trabajaban, sino que habían cambiado totalmente el diseño de Dios por el diseño del hombre. Y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. ¿Qué significa eso? Que habían espíritus o habían, ¿no?, que les daban duro, ¿no?, que los flagelaban. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Vamos a ir por partes aquí, ¿no? O sea, una de las cosas que estaba viendo aquí es que aquí en el versículo 11 dice que ponían comisarios de tributos, ¿no? Entonces, Dios me hablaba sobre esos comisarios de tributos. ¿Qué son los comisarios de tributos? Simplemente son guardianes, ¿no? Eran guardianes que venían, ¿para qué? Para que ese pueblo tributase, ¿no? ¿Y qué es un tributo? Es una obligación, es un impuesto, ¿no?, que se nos pone para que nosotros tengamos que pagarlo en el territorio en el cual estamos, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú estás en Perú, le tienes que pagar pues el IGB al, ¿cómo se llama?, al gobierno, ¿no? O si, por ejemplo, estás en tu barrio, ¿no?, tú tienes que pagar, y tienes una casa, tienes que pagarle los arbitrios, tienes que pagarle el impuesto predial. ¿A quién? A la municipalidad donde estás, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que no habíamos pagado yo me fui a Brasil, y cuando me fui a Brasil, todos los recibos de un año que había pagado de los impuestos se desaparecieron. Y cuando regresé, la municipalidad me empezó a volver a cobrar, pero como no encontré los recibos, no pude pagar. Entonces, ¿qué sucedió? Como no pagué, y de ahí mi mamá se enfermó y ¿cómo se llama?, la tuvieron que operar y todo. Entonces, se me fueron juntando los recibos, los pagos, los años, y a la hora tenía una deudaza, ¿no? Y entonces no podía pagar, no conseguía pagar esa deuda, ¿no? Y llegó un momento en esta pandemia que ya estábamos debiendo como 5,000 soles, creo, algo así. Y me acuerdo que me llegaban los papelitos, acá lo tengo, me llegaban los papelitos de la municipalidad. Por ejemplo, cada vez que yo hacía una guerra espiritual y tenía una victoria, me llegaba el papel, como diciendo: mira, estás debiendo esto, ¿no? Y me acuerdo que yo agarré en uno de los últimos papeles, y entonces dije: no, voy a hacer un acto profético, porque me habían puesto acá último aviso de deuda, ¿ya? Entonces yo dije: no, voy a hacer un acto profético con esta deuda. Y agarré la deuda y le puse así: anulado. Y dije: no, Dios ya anuló esta deuda de 5,000, así que yo no debo nada. Y entonces lo puse ahí, y a cada rato pasaba y decía: ya, Dios lo anuló, lo anuló. ¿Saben qué pasó? De ahí vino la municipalidad, y como no pagamos, simplemente fueron y ¡pra!, le descontaron los 5,000, se los descontaron a mi hermano, ¿ya? De su, ¿cómo se llama?, de su cuenta del banco, ¿ya? Pero, ¿qué sucedió? Sucedió que al menos Dios hizo justicia y hizo que pague la mitad mi hermano, y la otra mitad la tuve que pagar yo. Y yo decía: Dios mío, ¿de dónde voy a sacar plata? ¿Ya? Porque eran como 2,500. Mira, en esos días me empezaron a llegar pedidos, pero no te puedes imaginar que a la hora de la hora llegué a cancelar casi todo, y me di cuenta de que no todo es obra del Espíritu Santo, sino que Dios también usa métodos para poder hacer las cosas. Entonces, si funcionan los actos proféticos, claro que funcionan los actos proféticos.
¿ok? Pero ¿qué es lo que yo pude aprender de eso? Yo pude aprender de que hay impuestos, ¿cierto? Y que simplemente va a llegar un momento en que tú, o sea, te están obligando a pagar. Y si tú no pagas, ¿qué hacen? Te embargan tu casa. Si tú no pagas, ¿qué hacen? Te descuentan del banco. Entonces, así como hay impuestos, ¿no? En el mundo físico, también hay en el mundo espiritual. Entonces, hay demonios que cobran impuestos espirituales. ¿Me estás escuchando? Hay demonios que cobran impuestos espirituales. O sea, no solamente es una maldición. Si tú no estás pagando algo que tú has prometido hacer, pues te empiezan a cobrar intereses. Y yo puedo ver que hay todos esos, ¿no? En territorios. Por eso tú ves que en los territorios, ¿sabes qué? Demandan sangre. En los territorios hay accidentes. En las familias hay enfermedades. Que los negocios, muchas personas quieren levantar negocios y ¿sabes qué? No, es que no sé qué pasa, no puedo, porque están estos comisarios de tributos diciendo, no, ella no, porque está debiendo, está debiendo. Por eso es que cada vez que yo hacía una guerra espiritual venían y me decían, estás debiendo, estás en deuda. Entonces tú tienes que ver cuáles son las deudas. Y no solamente te estoy hablando de deudas físicas, sino deudas espirituales. Si tú ves que hay algo, pero Marcia, yo, ¿sabes qué? Ya me arrepentí, ya rompí la maldición. Ok, perfecto, tú puedes haber roto la maldición, pero esa maldición fueron de generaciones en generaciones y hay impuestos, hay intereses que aún no han sido rotos. Hay intereses que todavía tú no has ido a saldarlos, espiritualmente hablando. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir con el versículo 12 y dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entonces yo veo aquí que tanto más te puede oprimir Pitón, tanto más te vas a multiplicar. Pero todo es que tú le creas a Dios. Porque muchas veces tú puedes decir, ay, no, ¿sabes qué? Estoy en una cautividad, no puedo más. Sí puedes, porque el Espíritu de Dios y el Espíritu profético te da libertad. Hay libertad. No puedes estar ya más encerrada. Ya no puedes estar más en prisiones de maldad. Tienes que ser libre. Así que dice que el pueblo de Egipto estaba asustado. ¿Por qué? Porque oprimían y oprimían a Israel, pero Israel se multiplicaba, Israel crecía más y crecía más. Y eso es lo que ha estado pasando hoy en día, porque dice que este espíritu, hoy no sé quién abrió, ese espíritu de Pitón. Hoy ya me cortaron todo lo que no sé ni en qué me había quedado. Ese espíritu de Pitón es de manipulación, ¿ya? Entonces, simplemente dice que en este tiempo que estaban viviendo, se levantó otro faraón. Y este faraón dijo, ¿sabes qué? Tenemos que eliminar a la gente. Son muchos, hay mucha gente, y es lo que estamos viviendo hoy en día. Un sistema que quiere controlar, un sistema de alguna manera que quiere controlar a la población, un sistema que quiere decir, no, ¿sabes qué? Hay una nueva generación que se está levantando y no lo podemos permitir. Entonces mandaron a traer a las parteras, dice, y a las parteras le dijeron, si nace mujer, los dejas vivir, pero si nace hombre, la matas. ¿Y sabes por qué mataban a los hombres? Porque los hombres eran los guerreros.
Y hoy en día, ¿a quiénes es que están matando? Están matando a los guerreros, están matando a las intercesoras, a las guerreras. Porque aquí ahorita yo ya no te voy a hablar de sexo, pero sí te voy a hablar de propósito. Porque necesitamos multiplicarnos. Y el enemigo que dijo, no, ¿sabes qué? Voy a mandar un COVID. ¿Para qué? Para poder controlar a la población, para poder eliminar gente, para eliminar a esas profetas que quieren hablar. Entonces, Dios dice, en este tiempo, es tiempo de multiplicación. Si nosotros estamos haciendo un evento, es porque necesitamos seguir multiplicando, porque no podemos permitir que el enemigo nos frene, no podemos permitir que el enemigo nos siga oprimiendo, no podemos permitir que el enemigo siga matando a nuestras mujeres con feminicidio, no podemos permitir, necesitamos liberar mujeres, necesitamos liberar varones, porque hay muchas mujeres, acuérdense, que en una familia depende de una mujer. Y por eso es que necesitamos en este tiempo decirle al enemigo que aunque nos oprima, pues nos seguiremos multiplicando. Como dice el versículo 12, dice así, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y es que ellos tienen que temer a los hijos de Dios. Ellos tienen que temer a los hijos de Dios. Una de las características de la Pitón es, ¿por qué ataca Pitón? Pitón te puede atacar por pecado, Pitón te puede atacar por iniquidad, pero Pitón también te puede atacar porque dice que busca carne viva, busca lo que está vivo. Y de repente, ¿sabes qué? Hay mucha carne en ti. Hay mucha carne en ti, Aurora. Hay mucha carne en mí, en ti, Sonia, Carmen. Hay mucha carne. Y Pitón está atrás de las guerreras, de las intercesoras. A esta me la bajo. ¿Sabes qué? Ya me bajé a una, ya me bajé a dos. Me voy a seguir bajando. Y si tú ves, es el estado de la iglesia, y no te estoy hablando solo de nuestra iglesia, te estoy hablando a nivel general. Por eso es que necesitamos levantarnos, necesitamos que este espíritu mengue, que este espíritu nos tenga miedo. Dice que, ¿sabes qué? Todos esos comisarios de tributos, al último, empezaron a temer del pueblo de Israel. Empezaron a temer. Y yo solamente te pregunto en esta noche, qué es, mejor dicho, lo que ha impedido o ha retrocedido tu oración? Porque tu oración no puede ser una oración de las 7 de la mañana. Tu oración no puede ser una oración de las 8 de la mañana. Tu oración tiene que ser una oración que esté con las alas del alba. Tu adoración tiene que ser una adoración con las alas del alba. Y eso es lo que el enemigo está haciendo, está adormeciendo al pueblo, está trayendo letargo, cansancio, flojera, desánimo. Ay, puedo orar en cualquier hora. Ay, puedo adorar en cualquier hora. Y eso no es así. Hay horarios celestiales, hay horarios espirituales. Hay tiempo de unidad. Como yo les decía el sábado, hay tiempos donde nos tenemos que unir, porque cuando nos unimos, nos fortalecemos. No puedes dejar que te siga adormeciendo. No puedes dejar que te siga adormeciendo. Te tienes que despertar, porque te despiertas tú y se despierta y se levanta toda tu familia. Te despiertas tú y se levanta y se despierta toda tu célula. Es tiempo, chicas, es tiempo, mujeres, de levantar a las guerreras, a las intercesoras, a las adoradoras. Es tiempo de ya no estar mirando lo que a derecha, a izquierda. No es tiempo de ver la carne viva, es tiempo de subir en el espíritu.
y decirle, hasta aquí llegaste, Pitón, hasta aquí llegaste. Así que el día de hoy vamos a orar. El día de hoy vamos a orar y yo quiero que ahí donde tú estés, deja todo lo que está de tu lado. Deja todo, aún las que están con cámara escondida, dejen todo lo que está de su lado, porque Dios, solamente Dios sabe si esta es la oración que salvará tu vida y tu generación. Amén. Así que ahí donde tú estás, vamos a empezar a orar. Ahí donde tú estás. Dice que la única manera de poder matar a Pitón es el fuego. Es el fuego. Es el fuego. Si tú tienes un espíritu frío, ¿sabes qué? No va a pasar nada. Es el fuego. Así que si tú oras en lengua, empieza a orar en lenguas. Oh, Rebequía, Rabacanda, Rabasándara. Oh, Rebequía, Rabacanda, Rabasándara. Oh, Rebequía, Rabacanda, Rabasándara. Oh, Rebequía, Rabacanda, Rabasándara. Hay muchos brujos, hay muchos hechiceros, oh, que están trabajando. Ellos ayunan, ellos están orando, ellos están haciendo vigilia para que tú no te puedas levantar, para que tú no puedas establecerte como esa guerrera. Oh, Rabaquía, Rabashenda, pero hoy el Señor, porque no soy yo, es el Señor, Él es el que está llamando en esta hora. El Señor me decía, estoy pasando revista a mis tropas de guerra, estoy pasando revista a mis tropas de guerra. Oye, Espíritu Santo de Dios, muévete. Espíritu Santo de Dios, es tu noche, Señor, es tu noche en esta hora. Espíritu Santo de Dios, ahí donde estás, vamos a Rebequía, Rabacanda, Rabasándara. Oh, Rebequía, Rabacanda, Rabasándara. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido perdón, dile. Hoy te pido perdón, Señor, por haber tolerado al espíritu de Pitón. Hoy te pido perdón por haber tolerado la murmuración. Hoy te pido perdón por haber tolerado el pesimismo, la derrota, el sueño, por haber dejado que el sueño me venza. Hoy te pido, Padre, que me perdones, Padre. Perdóname, Señor, si yo he oprimido, Señor. Perdóname, Señor, si he sido, Señor, Padre Santo, si he estado, Señor, Padre, manipulando con mi boca, Padre. Si he manipulado a mis hijos, a mi familia. Si he manipulado, Señor. Aún, Señor, perdóname, Padre. Perdóname, Señor, por este pecado, Señor. Perdóname, hoy me arrepiento, Señor. Hoy me arrepiento, Espíritu Santo. Me arrepiento en esta hora, Padre, por este espíritu de brujería, por este espíritu de adivinación, por haber, Señor, hecho cosas, Señor, en el espíritu, sin tu espíritu, Señor, y hecho, Señor, brujería, Padre. Perdóname, Señor, con mi boca, Señor, he murmurado, he acusado, Señor, he estado difamando, Señor, Padre. Perdóname, Padre. Y te pido perdón en esta noche, Padre. Te pido perdón, Espíritu Santo de Dios, oh, por toda iniquidad generacional, Señor, que tiene que ver con rebelión, que tiene que ver con pactos idolátricos, Padre, que tiene que ver con la Pachamama, que tiene que ver, Señor, Padre, con fiestas paganas, Padre. Perdona, Señor, la brujería que hacían, Señor, mis ancestros, Padre, perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, y límpianos hoy. La sangre de Jesús corra el día de hoy. La sangre de Jesús, Señor, nos limpie. La sangre de Jesús, Señor, nos purifique en esta hora, Padre. Perdónanos, Señor, Padre Santo, porque, Señor, hemos estado, Señor, muertas, Padre, muertas, Señor, Padre, espiritualmente, y no te hemos buscado, Señor, no hemos ayunado, no hemos diezmado, no hemos ofrendado, Padre. No hemos, Señor, buscado tu rostro, Padre. Hemos hecho oraciones religiosas, Padre. Perdónanos, Señor, porque Pitón estaba ya metido
metido en nuestras casas, Padre. Perdónanos en esta noche, Espíritu Santo. Oh, nos arrepentimos, Espíritu Santo. Hoy nos arrepentimos, Padre, porque, Señor, Padre, hay muchas, Señor, que se han callado, Señor, porque, Señor, Pitón, Señor, las está estrangulando, Señor, está estrangulando, Señor, Padre Santo. Señor, está estrangulando, Señor, sus espíritus, está estrangulando sus gargantas, Padre. Perdona, Señor, aún, Padre, las que, Señor, Padre, se enfermaron, Señor, y fueron aprisionadas, Señor. Oh, Padre Santo, perdona, Padre. Oh, Señor, Padre Santo, toda opresión financiera, hoy las opresiones financieras, hoy, Señor, se empiezan a romper el espíritu de Pitón, empieza a soltar, Señor, empieza a soltar los órganos, hoy empiezan a soltar los estómagos, Señor, estómagos que estaban, Señor, siendo flagelados, estómagos, Señor, Padre, problemas de los hígados, Padre, problemas del hígado, de los estómagos, Padre, hoy, Señor, Padre, problemas, Señor, Padre Santo, de los pulmones, Señor, problemas, Señor, en el área reproductiva, hoy en el nombre de Jesús, Señor, hoy se empieza, Señor, hoy se empieza a desatar ese espíritu, Señor, ese espíritu, Señor, que había venido, Señor, Padre, en los cuerpos, Padre, hoy se empieza, Señor, hoy empieza a salir, Señor, de las venas, de las arterias, hoy empieza, Señor, empieza a salir ahora mismo, en el nombre de Jesús, oh Rebequía, Rabacándara, oh todo espíritu, Señor, que estaba trayendo confusión, que estaba trayendo confusión en las mentes, Padre, hoy, Señor, empieza a salir, Padre, sale de los territorios, Señor, sale, Señor, oh Padre, aún, Señor, veo, Señor, personas que han estado cautivas, que, Señor, no se habían dado cuenta, pero habían, Señor, sido víctimas de brujería, de hechicería, oh Señor, por causa, Señor, Padre, de sus trabajos, Señor, por causa de la envidia, Padre, por causa, Señor, de envidia, Padre, hoy, Señor, se rompa, Padre, hoy sea, Señor, Padre, roto, Padre, hoy sea destruido y cancelado, Señor, ese espíritu, Señor, en sus vidas, Padre. Hoy, Señor, empiezas a soltar, se empieza a soltar en esta hora, se empieza a soltar, oh, toda manipulación sea rota ahora, sea rota. Hoy dile, me desligo, Señor, de todo espíritu incorrecto, de manipulación aún, Señor, de espíritus controladores, Señor, oh, Señor, de líderes controladores, Padre. Hoy me desligo, Padre, oh, Rebequía, Rabasándara, oh, Rebequía, Rabasándara, oh, en el nombre de Jesús, Señor, para eso, Señor, viene, Señor, el poder de lo alto, Señor, viene, Señor, con espada, viene, Señor, con vara, Señor, a quebrar, a romper, a cancelar todo, Señor, espíritu, Señor, que se había levantado, Señor, en las células de tus hijas, en las casas de tus hijas, Señor, hoy empieza a ser quebrantado, Señor, oh, Rebequía, Rabasándara, Bacándara, oh, Rebequía, Rabasándara, Basándara, puedo ver pitones que se habían escondido debajo de las camas, está lleno de polvo, lugares que estaban llenos de polvo en sus casas, oh, debajo de las camas, para que tengan meditaciones malas, para que se peleen con los esposos, hoy en el nombre de Jesús, para que el esposo las abandone, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, soltamos, hoy quebrantamos, Señor, todo espíritu de picón que se había, Señor Padre, metido, Señor, en las casas, Señor, hoy sale ahora, sale en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Rebequía, Rabasándara, empresas, finanzas, oh, Rebequía, no podía seguir adelante, porque Pitón había agarrado y se había enroscado en el dinero, en las finanzas, en el trabajo, pero que el día de hoy ese espíritu empieza a ser roto, puedo ver espíritus de Pitón de años, y has estado
con esas cargas, llevando esas mochilas por años, de años, pero que el Espíritu Santo viene quebrantando, viene rompiendo en esta hora, generacionalmente empieza a quebrantar ese poder, empieza a quebrantar para que puedas correr, para que puedas avanzar, para que puedas conquistar personas que habían sido de alguna manera atacadas en sus ojos, porque este espíritu viene trayendo ceguera, pero que el día de hoy, Espíritu Santo, tú empiezas a sanar, Señor, sus ojos, empiezas a sanar su visión, empiezas a sanar su visión, Padre, y empiezas a traer, Señor, oh Señor, Señor, Padre Santo, una nueva, Señor, nueva visión, Padre, nueva visión física, Padre, pero ahora, Padre, hoy oramos, Señor, para que la visión espiritual se abra en esta hora, en nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor, que Pitón siempre viene trayendo murmuración para cerrar los oídos, Señor, de tus siervos, Padre, pero que en esta noche, Padre, tú empiezas a destapar los oídos, Padre, empiezas a destapar los oídos para que empiezan a escuchar tu voz, Señor, que pueda, Señor, retumbar, Señor, Padre, que pueda, Señor, mostrar el propósito, el plan, Señor, que tú tienes, Señor, planes de bien y no de mal, planes de restauración, planes de retribución, dice el Señor, planes no solamente para ti, sino para tus hijos, para que empieces a ver que tu generación se tiene que levantar. Hoy dile, no vendrá ninguna partera a matar a mis hijos, no vendrá ninguna partera a matar a mis hijos. El día de hoy yo empiezo a quebrantar todo plan del enemigo para matar a mis hijos, para robar a mis hijos por causa de las deudas, Ellos han estado robando a tus hijos, ellos han estado robando el diseño y el destino profético que Dios tiene para cada uno de tus hijos, pero no lo podemos tolerar más. Dile, no, Señor, no, Señor. Hoy decido pararme, hoy decido correr, hoy decido, Señor, tomar, Señor, Padre, nuevamente la antorcha, Padre, para avanzar, para conquistar en esta hora. Oh, Rebeshita, Rabacanda, Rabasándara, o puedo ver espíritus de muerte que habían sido enviados, espíritus de muerte, hay muerte financieras, puedo ver que en los billetes, aún en tu dinero, había muerte financiera para que no puedas prosperar, para que no puedas ser una mujer que pueda diezmar y ofrendar, sino que siempre vivas con lo mínimo, pero hoy dile, hoy yo renuncio a todos esos guardianes de dinero, hoy renuncio a todos esos comisarios de tributo, hoy renuncio a esos comisarios de tributo, de impuesto que me han estado cobrando, pero hoy los desarraigo en esta hora, los desarraigo de mi vida, porque hoy declaro que la sangre de Jesús pagó el precio, hoy declaro que la sangre de Jesús pagó el precio, y hoy, Señor, hoy declaro, Señor, que tú me haces libre, Padre, hoy declaro que tú me haces libre, Padre, y Señor, de hoy empiezo a liberar mi casa, empiezo a liberar mis células, declaro que soy una líder, Señor, declaro que conquistaré mis metas, declaro que todo espíritu que había venido a atrasarme tendrá que caer ahora, tendrá que salir, porque a partir de ahora me temerán, tendrán, Señor, temor, Señor, temor del Señor, a lo que estaba viniendo en contra mío. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te doy gracias, Padre, porque, Señor, Padre, ahora empieza a salir, hay algunas que han estado con dolores de piernas, veo espíritus que han estado ahí atormentando ahí sus piernas, pero hoy
hoy en el nombre de Jesús empieza a salir, sale en esta hora, sale en esta hora. También puedo ver semillas, muchas semillas, 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 que el Señor va a traer semilla a tu mano. El Señor va a traer semilla. Algunas semillas son para que te las comas, pero otras son para que las siembres. Ahí tú serás una mujer de muchas semillas. Ahí abre tus manos, porque el Señor pondrá muchas semillas en tus manos. Oh, Rebequía, Rabasándara, Rabasándara. Oh, Rebequía, Rabasándara. Y te dice, no es con fuerza, no es con poder, mas es con el Espíritu Santo. Hoy empieza a soplar, Espíritu Santo. Hoy empieza a soplar nuevamente sobre los cuerpos físicos. Hoy empieza a soplar sobre las finanzas. Hoy empieza a soplar sobre los sueños. Hoy empieza a soplar, Señor, sobre los trabajos, Padre. Hoy empieza a soplar, Espíritu Santo, sobre las mentes, Padre, sobre las mentes, Padre. Oh, Rebesheita Rabasándara. Oh, gracias, Rabajándara. Gracias sobre gracia, gracias sobre gracia, gracias sobre gracia en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy te doy gracias, Padre. Hoy te doy gracias porque tú, Señor, nos has llamado para hacernos libres, Padre. Libres, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos, Señor. Hoy te bendecimos, te adoramos.